Hola, parte 9 de mi historia en el convento. Bueno, quedamos en que el sacerdote nos estaba explicando en el locutorio que iba a tener que entrar a hacer un exorcismo y que tenía que llamar al obispo para poder pedirle el permiso. Porque obviamente hay reglas y nadie puede entrar a una clausura así por así, ni tampoco nadie puede hacer un exorcismo así por así. Yo eso lo aprendí en ese momento, a las malas. Y, y bueno, obviamente hay muchas cosas que uno no sabe, entonces él nos empezó a explicar todo esto y a decirnos que nosotras íbamos a tener que estar todas durante el exorcismo. Porque nos dijo que cuando se hace un exorcismo se abren como portales. En ese momento es como que la energía del lugar cambia tanto que como la línea entre dimensiones se corta, por decirlo de alguna manera. Es como que se unen todas. Entonces él nos explicó que en el momento de que iba a pasar todo esto era muy probable que escucháramos voces de otros lugares o que viéramos cosas que iban a ser muy extrañas. Nos dijo que al abrirse como este hilo de dimensiones en ese momento, era muy riesgoso que, por ejemplo, estuviésemos cada una en su pieza mientras él hacía un exorcismo en la capilla. Que lo más seguro era estar todas las personas del lugar juntas en un mismo espacio. Por eso nos dijo que íbamos a tener que, en la capilla, él decidió que lo iba a hacer en la capilla chica que estaba en el segundo piso, que íbamos a tener que estar todas ahí juntas mientras le hacía el exorcismo a la hermana. Después que nos explicó todo esto, que era como lo básico, pidió de nuevo quedarse hablando conmigo. Y ahí me dijo, bueno, un montón de cosas, me explicó un montón de cosas que yo tampoco lo voy a contar todo porque son muchas cosas muy, muy increíbles. Pero sí me dijo que yo era una persona que tenía como un propósito muy grande, que tal vez si yo seguía estando ahí en la iglesia, a lo mejor, suena muy cuático esto, pero que a lo mejor hasta como que iba a llegar a ser santa. O algo así, porque era demasiado como la obsesión que había desarrollado el demonio por mí. Entonces, o que si era afuera, seguramente afuera yo iba a ser una persona que iba a irradiar mucha luz y que eso le molestaba en el fondo, porque él no quiere nada bueno, él no busca nada bueno, solamente que pasen cosas malas. Y sí, en el fondo igual, dentro de todo esto que pasó, a mí con lo que me quedo es con mi fe en Dios. Yo soy súper creyente, a mí no me da vergüenza admitirlo, yo creo mucho en Dios y es algo que a mí nadie me va a poder quitar, ni aunque me venga a decir un súper científico o lo que sea que Dios no existe o no sé, para mí jamás va a ser así, yo jamás voy a poder estar en contra de Dios porque para mí es algo muy importante. Y para mí el exorcismo fue la prueba ya mayor de que sí existe Dios y de que sí existe el mal también. Entonces, bueno, hablamos un montón de cosas, me empezó a contar sobre su primer exorcismo, porque yo en el fondo me tenía que preparar para lo que iba a ver al día siguiente, porque iban a hacer el exorcismo al día siguiente, no ese mismo día. Entonces me empezó a contar, me dijo que intentara jamás mirar a la cara a la hermana mientras hacían el exorcismo, porque él me dice que él jamás se pudo olvidar de la cara de la persona a la que él hizo el primer exorcismo. Y me empezó a contar que él no vivía tranquilo, que en el fondo a él siempre le pasaban un montón de cosas, que tampoco podía descansar por las noches, bueno, 1000 cosas. Así que eso en el fondo. Y después ya nos fuimos todas a acostar y al día siguiente iba a ser el exorcismo. Hay un detalle que por qué iba a ser al día siguiente es porque él nos dijo que en las noches los espíritus malignos se hacían más fuertes. Entonces que era mucho mejor hacer un exorcismo de día que de noche. Entonces al día siguiente, bueno, él ya había hablado con el obispo y todo, desayunamos todos con él adentro en la clausura.
y nos fuimos a la capilla chiquitita a que empezara el exorcismo. Nos pusimos todas como en los asientos de la capilla y él se quedó adelante con la monja. La monja al principio estaba como desvanecida, no reaccionaba, no nada, era literal como si estuviese desmayada. Pero claro, cuando él empezó a hablarle y a tirarle agua bendita o cosas así, empezó a reaccionar. Al principio, bueno, las primeras cosas que preguntaba el sacerdote a la hermana, bueno, que él le decía que él estaba hablando al demonio, no a la hermana, que cuál era su nombre, que quién era, cosas así. Y me acuerdo mucho que cuando dijo su nombre era una palabra que yo escuchaba mucho. Al final supe que, claro, que era el nombre de este demonio. Y es algo que, bueno, yo su nombre jamás lo he pronunciado, porque yo siento que si lo hago va a ser casi como llamarlo, entonces jamás lo voy a hacer. Y cada vez que me viene como a la mente la palabra, yo la quito enseguida porque es algo fuerte para mí. Entonces, bueno, y después en otro momento le empezó a preguntar que quién era, no sé qué, y dijo que eran una legión, o sea que eran un montón de demonios. Fue todo muy, muy, muy extremo. La hermana hacía cosas que no eran anatómicas, que no tienen ninguna explicación científica, la verdad. Si les puedo como decir un poco para acercarlos a lo que tal vez es el exorcismo de Emily Rose, sí siento que refleja súper bien el cómo es un exorcismo. Yo esa película no la veo. Así que, pero como para que ustedes entiendan un poco, eso sí refleja harto el cómo es de verdad un exorcismo. Y bueno, al final entre todo yo sí la miré porque fue un exorcismo larguísimo, duró 5 días, fue largo, pasaron muchas cosas, escuché muchas cosas, vi muchas cosas. O sea, ustedes imagínense, fue como vivir en una película de terror constante por 5 días. Por eso si ahora me cuesta hablar o algo, a pesar de los años que han pasado, les pido que me entiendan porque en realidad no es algo cualquiera que me pasó, sino que estuve literalmente viviendo en una película de terror por 5 días. Más atrás todo lo que me había pasado a mí, ese momento ya fue como la cúspide, lo ya como fulminante del terror. O sea, yo me acuerdo que estaba todos esos días así tiritando, todos esos días durmió una hermana conmigo, como en la misma pieza, porque lo cortaban en la noche. El exorcismo sí o sí lo paraban en la noche, por lo que les dije que el sacerdote decía que se hacía más fuerte en la noche. Entonces a la hermana la encerraban y seguíamos después al otro día en la mañana hasta al atardecer y ya después al día siguiente. Yo al final sí vi a la hermana, sí le miré la cara y la verdad es que obviamente el sacerdote tenía razón, no debería haberlo hecho, pero fue inevitable. No fue por morbo ni por nada, porque yo haya querido, pero estaba ahí y fue larguísimo, entonces fue inevitable en algún momento ya verle la cara. Y si les puedo decir como una descripción, bueno, su piel era como gris y como muy brillante, sus ojos estaban como completos negros y su mirada reflejaba como todas las cosas malas, todos los sentimientos malos que hay en el mundo, los reflejaba como todos al mismo tiempo. Como rabia, envidia, enojo, burla, eran solo cosas malas mezcladas en una mirada. Y era algo muy fuerte de ver. Y se me va a acabar el tiempo, así que seguimos en la parte 10, creo.